el cual me Sí, comentó que hacer un trabajo de investigación con una sola variable, bueno, se sirviera para hacer como es el nombre, un trabajo de investigación, pero para sí, obtener el título o sea, ya para culminar una carrera, es sí. importante hacerlo, o sea, mejor ir practicando con dos variables. Y quisiera saber si puedo rehacer mi trabajo, ya implementarlo o una segunda variable. Claro, no hay problema. Ustedes pueden, para pregrado no se exige cualquier tipo de investigación, puede ser descriptiva con una variable, puede ser correlacional con dos, tres, cuatro variables, puede ser experimental, no hay distinción en, digamos, en el diseño de la investigación. Pero si usted desea, no hay problema, ¿no? Puede, puede preparar un nuevo proyecto pues con dos variables, no hay ningún problema, ¿no? Pero sí sirve con una sola variable, ¿no? Profesor, buenas noches, disculpe que le Bueno, interrumpa. adelante. Soy el alumno Shuña Rodríguez. El problema de mí que no pude responder mi lista es que mi celular se apaga a cada rato y a veces no quiere prender, está fallando. Y quizás ahorita por ejemplo está en 1% y de repente se va a apagar, profesor. Si salgo de clases por esa razón, mi equipo está fallando. Usted es administrador. ¿Qué va a pasar? No, señor, yo no administro, no gestiono la empresa porque me falta luz. No, usted tiene que creer, señor. ¿Qué pasa? Hay que creer, Sí, señor. yo entiendo eso, profesor, sino que ese problema está presentando recién ahora. Yo mañana voy a mandar a arreglar mi celular. Ya no hay problema. ¿Alguna pregunta más sobre metodología hasta el momento? ¿Hasta dónde hemos llegado? Repito, para pregrado sirve cualquier tipo de investigación, cualquier diseño, incluso para maestría. Para doctorado sí ya es diferente. Entonces, el doctorado pues tiene que crear conocimiento, pero pregrado no hay problema. Entonces pueden presentar un proyecto con una sola variable, un proyecto descriptivo. Pero si desean, pues pueden hacer correlacional, experimental, no hay ningún problema tampoco. Pero se va complicando, ¿no? Por hacer una tesis experimental, no es que sea tan difícil, señores, pero ya es más complicado. En la tesis descriptiva, pues los instrumentos se aplican una sola vez, en un solo momento. En las tesis correlacionales, de igual manera. En la tesis experimental ya se aplica en varios momentos. O sea, mínimo dos momentos, puede ser tres, cuatro, cinco, seis, siete momentos, de acuerdo a cómo hagamos nuestro planeamiento, nuestro marco metodológico. O sea, todo sirve para obtener el título profesional y el grado de maestro. El grado de doctor ahí es un poco diferente, ¿no? Pero el que quiera hacerlo experimental no hay problema, el que quiera hacerlo correlacional tampoco hay problema. Y el que quiera hacer el descriptivo de igual manera es válido. Más preguntas, por favor. Profesor, sí, una preguntita. Adelante. En el caso de una variable, ¿no? O el título, tocándole de nuevo ese temita, puede ser necesariamente, no necesariamente puede ser a una empresa pública o privada, puede ser también, digamos, a los pobladores o a una ciudad, algo así, normal, Mm, claro, puede ser o una ciudad, necesariamente tiene que ser a una empresa. no, de cualquier entidad, puede ser una ciudad, un pueblo, un barrio, es cualquier entidad, Ay, ay, cualquier ay, organización. Usted administra cualquier mm, usted va a administrar cualquier tipo de entidad, cualquier tipo de organización, puede ay, ser ay. privada, puede ser pública, puede ser beneficencia, puede ser cualquier tipo de
un pueblo, una ciudad, que usted pueda administrar de todo. Ya, profesor, chévere. Gracias. Listo. ¿Alguna pregunta más, por favor? Profesor, en lo que es el esquema, ¿podría repetir otra vez cómo sería cuando se aplica una sola variable? Simplemente una muestra, una flecha y la aplicación del cuestionario del instrumento. Nada más eso. Es el esquema más sencillo. Tiene que la muestra, la flecha, que significa pues describir, conocer, y cómo lo hace a través de un instrumento que es el cuestionario de la variable, o la variable X, ¿no? O la variable 1. Más preguntas, por favor. Si no hay preguntas, vamos a continuar con el avance del tema. Se ve Word. Sí, profesor. Gracias. Entonces, repitiendo sobre el muestreo, generalmente en administración lo que hacemos es un muestreo censal simplemente. Cuando, por ejemplo, investigamos una empresa y la empresa pues tiene, yo no sé, 40, 50, 60 trabajadores, entonces aplicamos la muestra a todos los trabajadores. O en caso que sean más, simplemente aplicamos una muestra por conveniencia. Una muestra, un muestreo no probabilístico por conveniencia. O sea, vamos a aplicar el instrumento a los trabajadores que se encuentren en el momento de la aplicación. Esa es la conveniencia. Entonces casi no empleamos las fórmulas de el muestreo aleatorio, porque como los expliqué, en caso pues de que salgan un muestreo aleatorio, señores, usted tiene que aplicar el instrumento a los elementos de la muestra que señala el muestreo. Entonces, por decir, si son 200 trabajadores o 300 trabajadores, usted los numera del 1 al 300, aleatoriamente saca quienes van a participar en la investigación y de acuerdo pues al resultado, dependiendo los números de trabajadores que salgan, por supuesto cada número tiene un nombre, ¿no? Entonces usted tiene que entrevistar o aplicar el instrumento a ese trabajador, no puede aplicar a otro. Eso es un poco más complicado y casi no hay necesidad en administración de hacer eso. Entonces, generalmente, repito, nosotros hacemos un muestreo censal donde toda la población participa cuando el número pues, es reducido. O hacemos un muestreo no probabilístico por conveniencia cuando el número es un poco mayor, pero solo aplicamos el instrumento a quienes podemos aplicar, a quienes resulta más fácil aplicar. O sea, no aplicamos casi
muestreo aleatorio o el probabilístico. Las técnicas e instrumentos. Entonces la técnica son los medios, bueno, acá están los autores, por los cuales se procede a recoger información. Las técnicas varían y se seleccionan considerando el método de investigación que se emplee. Las técnicas pueden ser directas o indirectas. Bueno, ahí está dando una definición de técnicas en general. Pero nosotros, los administradores, casi siempre aplicamos la encuesta como técnica. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. El desarrollo del trabajo de investigación se soportará en las siguientes técnicas. Revisión documentaria de textos, libros, revistas, memoria, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, pues, de repente está haciendo un reporte, no sé, como un resumen de ciertos artículos, datos de un libro, de no sé, revistas. Entonces, aplica la revisión documentaria de texto, libro, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la primera técnica, ¿no? Ustedes lo pueden aplicar o no. Observación directa. Esto se realizará mediante las vías de observación directa. También se aplica en administración, se hace, digamos, una guía con varios ítems y de acuerdo pues a lo que se observa se va anotando en los ítems. Esa es la observación directa. Entrevista. Realizado a personalidades relacionadas con la problemática del estudio, expertos, representantes del sector público y privado, docentes, etcétera, etcétera. Lo pueden aplicar, pero casi no se aplica en las tesis normales, ¿no? En las tesis cuantitativas casi las entrevistas no se aplican, porque una entrevista es más que todo para las tesis cualitativas. Donde sí siempre se aplica es la encuesta. Entonces ustedes pueden aplicar, pues, revisión documentaria, observación directa, sí se puede aplicar. Entrevistas, casi no. Eso se llama que todo para los trabajos de investigación cualitativa. Lo que se utiliza en todas las investigaciones son las encuestas. Esta se ha realizado a 30 trabajos, bueno, según el ejemplo que tomamos, van a aplicar las encuestas a 30 trabajadores del Ministerio Público relacionadas con la problemática del estudio. Previamente, las encuestas serán validadas por un grupo de expertos y posteriormente realizado el trabajo de campo se determinará la confiabilidad. En el caso de ustedes, les recomiendo que su encuesta ya esté validada por algún otro investigador. Porque, señores, armar una encuesta, pues no es que sea tan difícil, pero requiere sus complicaciones, requiere su trabajo. Entonces, lo más práctico es que la encuesta ya esté validada. Y si no está, pues tendrá que validar por un grupo de expertos, ¿no? Y una vez que se realice, digamos, la investigación, tiene que ya determinar la confiabilidad. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Yo, profesor, buenas noches. Referente a la validación de las encuestas, ¿cómo se realiza esto? Las encuestas se realizan, la encuesta No, es la pero o sea, la validación me a través de refiero. los instrumentos. O sea, las encuestas es una técnica general y el instrumento es el cuestionario. Entonces usted aplica la encuesta a través del cuestionario. Entonces lo que tiene que validar no es la encuesta, sino el cuestionario, el instrumento de cada variable.
Entonces, al validar ese instrumento, pues ya la encuesta está validada. Ahora vamos a ver el instrumento, a ver si hay algo. Acá están los instrumentos, ahí vamos a ver eso. Pero se valida la encuesta a través de la validación de los instrumentos. De igual manera, la confiabilidad también se determina, la confiabilidad de la encuesta se determina a través de la confiabilidad de los instrumentos. ¿Más preguntas? Profesor, las encuestas solo se realizan al personal, no a los clientes, ¿no? Depende, ¿no? Hay instrumentos que usted va a aplicar a los trabajadores, hay instrumentos que usted va a aplicar a los clientes, tiene que definir, ¿no? Dependiendo de su variable. Eso lo define usted precisamente en este capítulo, en la metodología. Entonces pondrá instrumento X, pues se aplicará, yo no sé, a los trabajadores, a los clientes, a los directivos, al público en general, no sé, ¿no? Eso usted lo va a definir en este momento en el tercer capítulo. Más preguntas. Entonces continuamos. Métodos de análisis de datos. El procesamiento de datos se realizará mediante software SPS en su versión 22. Actualmente ya está en la 28. Pero no hay problema, ¿no? Usted puede aplicar si no tiene la 28, usted aplica pues, la SPS, que es la versión que usted tenga. Casi no varía mucho. Pero eso ya ustedes lo aplicarán en tesis 2. Entonces, generalmente el SPS da la versión gratis la versión 28 gratis por un mes. Entonces, cuando lleguemos pues a tesis 2, al momento de aplicar los instrumentos, al momento de hacer el análisis de los datos, vamos a emplear el SPS. Pues ustedes, como tienen un mes de prueba gratis, se inscribirán, sacarán su prueba gratis y durante todo ese mes harán el capítulo respectivo, creo que es el capítulo 2, si no me equivoco, o la unidad 2 en tesis 2, donde se aplica el SPS. Entonces, como es gratis, todos tienen que tener el SPS disponible en ese momento, pero pues eso será para el futuro. Con la estadística descriptiva se establecerán tablas de distribución de frecuencias, gráficas de barras, las cuales se describirán a través de promedios y variaciones porcentuales. Eso lo haremos el próximo año o cuando llegue a tesis 2. Con la estadística inferencial se hará la prueba de hipótesis. Entonces ahí hay que agregar, con la estadística inferencial se realizará la prueba de hipótesis. Eso de igual manera lo haremos en tesis 2. Pero ya hay que considerar en el proyecto. Entonces, señores, hay que agregar, acá parece que faltó un poco. Se comió unas cuantas palabras. Entonces, ustedes agreguen, con la estadística inferencial se realizará la prueba de hipótesis.
Entonces nos quedamos hasta aquí. ¿Alguna pregunta, por favor? Ya estamos casi por terminar la parte teórica. Ya queda poco. Ya ustedes tienen que hacerlo prácticamente. ¿Alguna pregunta? Yo, profesor, entonces el punto de recolección de datos lo vamos a omitir en el trabajo que estamos haciendo ahora. Ustedes solo ponen cómo se va a hacer la recolección de datos, cómo se va a hacer el análisis de los datos. Solo hay que poner cómo, con qué instrumento. Y ya eso se va a hacer al momento de tesis 2, en la unidad 2, cuando se aplican los instrumentos. Una vez que se aplican los instrumentos, se saca nuestra base de datos, se obtiene nuestra base de datos y en esa base de datos pues se realiza todo el análisis descriptivo y el análisis inferencial. Pero hay que considerarlo en el momento de hacer el proyecto en el capítulo 3 donde nos encontramos. Ahí simplemente pues se pone, ¿no? Se aplicarán los instrumentos, se realizará la base de datos y se analizará la base de datos con el programa estadístico SPS versión 28. Usted tiene que poner versión 28 porque esa, o sabe que pasa 29, no que hasta el momento está en versión 28. Pero ya ustedes lo ponen en versión 28 porque ustedes van a poder aplicar el SPS porque IBM nos da un mes de prueba gratis para todos. Entonces todos deben, cuando llegamos a tesis 2, todos deben sacar ese mes de prueba y aprender a manejar el SPS. Por supuesto, se le va a dar clases prácticas, se le va a dar todo bien detallado para que ustedes puedan hacer sus propios análisis. Y, señores, lo más difícil es obtener la base de datos. Se les va a enseñar también cómo. Una vez que obtengan su base de datos, en cuestiones de segundos, se realiza el análisis de datos con el SPS. Pero será pues todavía en tesis 2, ahora simplemente se considera lo que se va a hacer. Más preguntas, por favor. Profesor, disculpe, entonces, bueno, en el caso de casi todas las tesis puede ser cuantitativa y cualitativa. No, nosotros estamos haciendo el método cuantitativo. Ya. Eso aplica en todo, ¿cierto? Nosotros sí como administradores estamos haciendo tesis cuantitativas, pero no sé, parece que aquí en la UNO todavía no hacen tesis cualitativas, pero en otras universidades, de repente lo de psicología, ¿no? Como la rama de psicología, pues ellos pueden hacer una tesis cualitativa, porque no hacen un análisis, bueno, digamos, bueno, también utilizan la opción directa, pero de repente su instrumento es un poco diferente al de nosotros, ¿no? Ellos sí pueden de repente hacer una entrevista, hacen a sus, yo no sé, enfermos mentales, a los que tienen problemas psicológicos, no sé, ¿no? Pero en otras universidades, acá no les puedo decir, o quizás están haciendo los psicólogos, digamos, proyectos cualitativos, no desconozco. Pero la mayoría, pues, de facultades está haciendo proyectos cuantitativos. Es un poco diferente la investigación cualitativa a la cuantitativa. Incluso nosotros hacemos investigación cuantitativa y en los resultados, eso veremos el próximo, en tesis 2, señores, lo cuantitativo lo podemos volver cualitativo. Entonces, a través ya en los resultados vamos a aprender una técnica donde las cantidades que obtenemos en los resultados los vamos a volver un poco cualitativo al establecer categorías diagnósticas. Entonces entonces en nuestra investigación cuantitativa vamos a tener resultados también cualitativos, pero eso lo veremos ya en tesis 2.
Más preguntas, por favor. Profesor, hizo mención de que es favorable que tengamos en una encuesta avalada por un autor. ¿Cómo me doy cuenta que...? La encuesta no, el instrumento. La encuesta no es la técnica, lo que hay que tener es el instrumento ya que haya sido, digamos, validado por un otro investigador. Entonces, generalmente cuando usted busca sus antecedentes en el marco teórico, ahí tiene que establecer sus tesis y que hayan sido efectuados con metodología científica, tesis que realmente pues, sean investigación científica, y por supuesto ese instrumento ya está validado. Entonces simplemente ustedes aplican ese instrumento. Por eso hay que buscar investigaciones donde se traten las variables de nuestro estudio. Y vemos pues las que más nos conviene, más nos interesa, donde la mejor presentada, pues podemos, digamos, obtener su instrumento pero ahí eso hay que considerar, ¿no? En el marco teórico se considera ahí, al momento de hacer la descripción de los instrumentos, también se considera que ese instrumento pues es adoptado de tal autor en tal trabajo de investigación de tal universidad donde ya fue validado. Entonces ya no tenemos necesidad de validar. Simplemente hay que considerar que ya ha sido validado y que nosotros vamos a aplicar ese instrumento. Pero señores, para evitar el plagio, pues hay que poner eso, ¿no? Más preguntas. Profesor, entonces lo que diría es que busquemos unas encuestas ya validadas, o sea, todo ya está validado. Bueno, encuesta es la técnica, repito, lo que hay que buscar es el instrumento validado. Lo que se valida son los instrumentos. Entonces, si hay una investigación y nosotros adoptamos esa teoría, ese modelo, también podemos adoptar su instrumento. Pero se considera en el marco teórico y se considera acá en el momento de hacer el tercer capítulo. Cuando veamos instrumentos, vamos a ver pues que ahí se pone, ¿no? Este instrumento consta de tales dimensiones, con tantos indicadores, con tantas preguntas, y este instrumento ha sido adoptado de tal autor, de tal investigación, de tal universidad, en tal año. Eso hay que considerar, eso hay que poner. Si usted no pone eso, pues si adopta el instrumento de otro, es un plagio. Pero si usted adopta el instrumento de otro y está diciendo eso, ¿no? Que ya ha sido validado, ya se ha visto que es confiable, entonces simplemente se adopta y no hay problema, ya no hay necesidad de validar. Únicamente, pues al final, ya en la tesis 2, ahí sí se vuelve a sacar la confiabilidad a través de los alfa de compras con el SPS. Más preguntas. Se indicó en el marco teórico, en la unidad 2, de que ustedes tienen que destruir varias teorías, varios modelos, varias definiciones y al final adoptar una teoría, un modelo, un autor. En su variable, pues ustedes no van a crear la definición de una variable, ¿no? Ustedes simplemente van a adoptar la definición de una variable de X autor. De igual manera, ustedes van a adoptar sus dimensiones, sus indicadores y las preguntas de ese autor.
Ese es el instrumento. Eso se pone en el momento de realizar el marco teórico. Y cuando se hace la operacionalización de la variable, de igual manera se considera en la definición de la variable, pues esta definición es de tal autor. Y cuando se ponen las variables, de igual manera se pone de que estas dimensiones, estos indicadores y estas preguntas han sido adoptados de tal autor. Y ahora en el marco metodológico, en la metodología también se pone, en el momento de instrumentos, se pone estos instrumentos, constan de tantas dimensiones, tantos indicadores, tantas preguntas, y ha sido adoptado de tal autor, en la investigación tal, de la Universidad X, en tal año. Entonces no hay necesidad de crear instrumentos cada vez que se hace una investigación. En el ejemplo del metro, ¿no? Creo que no sé si a ustedes o a otras personas les dije que si nosotros necesitamos medir la longitud de algo, ¿se imaginan, señores, que cada investigador adoptara su propio instrumento? Sería un caos la investigación. Ya tenemos un metro, señores, ya tenemos una medida de longitud. Ese es el instrumento. O si queremos medir las tallas de las personas. ¿Se imaginan que si cada uno adoptara un instrumento diferente para medir la talla, no se podría investigar? Entonces ya hay un instrumento que son los 13 centímetros, es una medida de longitud, ya está definida, ya está todo, y simplemente nosotros adoptamos ese centímetro, ¿no? Ya no debemos crear nada. Y simplemente se pone, pues, que se medirá la talla, en caso de que se necesita medir la talla, ¿no? De repente se quiere comparar el crecimiento con la edad o crecimiento con la alimentación, no sé. Pues simplemente se pone que el instrumento de medición de la talla, pues, será a través de, digamos, de los centímetros, aplicando, yo no sé, un tallímetro, eso sí hay que considerar tallímetro, ¿no? Que tal marca, eh, de tal condición, o sea, yo no sé, de repente que tiene un material que no se dilata o se contrae con la exceso, ¿no? De todas maneras, pues, la materia se dilata y se contrae, ¿no? Pero los tallímetros, pues, tienen un material donde no se contrae tanto, o sea, no hay tantas diferencias si tomas, pues, la medida un día de frío o un día de calor. Eso se pone en el instrumento, pero no se crea otro instrumento porque ya existe. Pero hay que considerar, pues, el material del instrumento y no de X. Pues algo parecido hacemos nosotros. Por ejemplo, el cervicual. Entonces, se imagina que si cada uno quisiera crear un instrumento al momento de medir la calidad de un servicio o de un producto, señores, ya hay los instrumentos, simplemente hay que considerar eso, hay que decirnos. Estamos aplicando, pues, el cervicual y se acabó el problema, y eso es válido, ya está validado por muchos investigadores y que han adaptado ese instrumento. Entonces no hay necesidad de crear un instrumento, pero hay que buscar uno que ya es validado y que sea bueno. Adelante. Ya no, profesor, disculpe. Entonces es parecido al marco teórico. Tenemos que decir de quién estamos usando su técnica, pero también usar su técnica. Algo así. Eso, señores. En el marco teórico, pues ahí ya hay que escoger a quién vamos a, o de quién estamos copiando la definición, o de quién estamos aceptando esa definición que va a ser aplicado en nuestra investigación. Cuando hacemos la operación de las variables, volvemos a repetir eso. Repetimos esa definición y ponemos al autor. Cuando hacemos la operacionalización de la variable, de igual manera, ¿no? Esas dimensiones, esos indicadores, esa pregunta, pues se han adaptado a tal trabajo y se acabó. Y de igual manera, ahora que hacemos el marco teórico, el marco metodológico, también volvemos a indicar, pero ya más amplio.
Entonces ya ponemos pues el autor, ponemos la universidad, ponemos el título de trabajo de investigación y ponemos el año. Aunque si es conocido, no hay necesidad, no pongo en el cervicuario, no hay necesidad de poner, simplemente se pone que se aplica el instrumento cervicuario y se acabó. Porque pues es conocido a nivel mundial. Entonces parece que acá los investigadores pues les decían de que ustedes tienen que hacer instrumentos. Eso, señores, eso no es cierto. Si el instrumento no existiera, pues, pero ya casi todas las variables están estudiadas. Y si usted tuviera que estudiar una variable que nadie ha estudiado, pues sería un proyecto exploratorio. Ahí se justifica la creación de un nuevo instrumento, ¿no? Porque nadie lo ha hecho. Entonces ahí usted podría crear o tentar, digamos, un instrumento para ver si funciona o no funciona. Pero acá en la universidad parece que todos los asesores dicen, no, hay que validar el instrumento, hay que crear el instrumento. Señores, eso no es tan cierto, ¿no? Los instrumentos ya están dados, hay que escoger un buen instrumento y ese instrumento se adopta o se adapta. Pero todo tiene que estar de acuerdo, ¿no? Si usted en su marco teórico dice una cosa, lo mismo debe decir en sus variables y lo mismo tiene que decir en su marco metodológico. Pero en el marco metodológico ya lo amplío un poco más. La investigación científica, señores, eso es cadena, es, digamos, se va efectuando a través de algo que se inicia y se continúa a través de la metodología científica, ¿no? Y está relacionado todo. Si usted tiene un problema, pues su objetivo va a ser resolver ese problema. Si usted tiene un objetivo, pues eso va a ser su hipótesis. Eso es la metodología científica de la investigación. Usted no puede tener un problema, tener otro objetivo diferente al problema y tener otra hipótesis diferente al problema y tener un instrumento que no tiene nada que ver con su problema. Eso no es científico, ¿no? La metodología científica tiene que seguirse un orden, una secuencia. Si usted tiene un problema, de qué objetivos tiene que cumplir para solucionar o investigar ese problema. De acuerdo a sus objetivos, pues usted genera sus hipótesis y por supuesto, de acuerdo a sus hipótesis, usted tiene que tener sus instrumentos para verificar, hacer la prueba de hipótesis. Eso es una cadena. Cuando yo reviso algunas tesis, pues señores, tienen un problema. Bueno, más o menos, casi, digamos, sus objetivos están bien. Pero, señores, su instrumento, pues es diferente, ¿no? Entonces yo simplemente le digo que esta tesis no lo apruebo. ¿Por qué? Porque tiene unos objetivos que no tiene con qué instrumento pues verificar si es cierto o no. Entonces todo tiene que ser una cadena, todo tiene que estar de acuerdo, todo tiene que estar relacionado. ¿Alguna pregunta más? Entonces, muchas gracias por su presencia, por su atención y nos escucharemos el día lunes. Nos podemos retirar. Buenas noches, doctor. Ya, buenas noches. Gracias, profesor. A ustedes. Gracias. A ustedes.